bienvenida al licenciado Cristian Zurita. Él es periodista de investigación del portal La Fuente y Mil Hojas, portales de información electrónicos que tuvieron un papel fundamental en la divulgación de informaciones que han configurado el caso Sobornos 2012-2016, que va ingresando ya a un punto culminante. Bienvenido, licenciado Zurita. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre el momento actual, lo que se ha dado en ese juicio, la comparecencia de testigos, los argumentos de la defensa, una pausa que se ha abierto para entrar ya en la fase culminante. ¿Cuál es su opinión? Bueno, muchas gracias. Es un gusto saludarlos. Gratamente impresionado por este sistema de aplicación que mantienen ustedes para comunicarnos incluso desde el exterior. Así que es un placer saludar a toda la audiencia de Ondas Azuayas allá. Muchas gracias. Era previsto que el proceso pueda dilatarse por un tiempo debido a la gran cantidad de abogados que tiene el caso, ¿no? Recordemos que los 28 involucrados tienen aproximadamente 2 defensores por cada uno, suman un promedio de 40, 42 personas que están defendiendo a los implicados, y eso obviamente lo que han buscado es dilatar el proceso para evitar que este caso avance con facilidad y con la eficiencia que se quisiera, pero tanto la Fiscalía como la jueza Camacho han demostrado una condición de eficiencia y de voluntad para enfrentar el caso. Ahora lo que tenemos previsto es que se ponga una fecha para inicio del proceso, pues y efectivamente puede construir, aparte de los elementos de convicción que ha señalado y ha presentado, que sus testigos puedan sujetarse y acomodarse a un discurso que permita o elementos de convicción aún para el futuro. Yo creo que existe bastante información como para dejar en evidencia los hechos que nosotros hemos en primera instancia contado a través de nuestros reportajes, que aproximadamente ya van 15 relacionados al tema Arroz Verde. Y lo que esperamos es que la Fiscalía sepa escoger adecuadamente a sus testigos, porque recordemos que al ser abogados, muchos de ellos que son profesionales en el litigio, pueden acabar y pueden neutralizar a los testigos. Recordemos que ya en los testimonios anticipados ya vimos, o sea, este suceso, recordemos que fue llamado a declarar Luis Gerardo Pereira de Sousa, y la defensa pidió que no se escuche su comentario porque no era parte del proceso, y efectivamente prácticamente en los testimonios anticipados la Fiscalía perdió un importante testigo. Eso puede suceder igual en el proceso, y lo que tendremos y lo que veremos es, pues, esperamos un exquisito comportamiento de la Fiscalía y sobre todo de la Procuraduría General del Estado para apalancar sus principios dentro del proceso. Una serie de abogados que hasta el momento no han logrado construir una real narrativa jurídica dentro de este caso. Así que aspiramos a ver en los primeros días de enero una condición muy extrema del derecho, y creo que será como un punto de entendimiento para ver qué es lo que pasa de una manera el juicio del siglo. ¿Cómo mira usted la situación del expresidente Rafael Correa? Por allí la argumentación de sus abogados intentaban eliminar la figura de cohecho y dejar todo este tema como un delito de carácter electoral. No existe un delito de carácter electoral. Lo único que existe dentro del ámbito electoral es una sanción administrativa que no se parece en nada a un delito. Entonces, bajo esas condiciones, esa era su pretensión. Pero eso es un tema que no puede ajustarse a las necesidades de la justicia. Y el Consejo Nacional Electoral tampoco puede hacer mayor cosa
porque se encuentra obviamente dividido y ya sabemos que existen los informes presentados por los consejeros Pita y Verde Soto en frente al silencio y complicidad que existe por parte de la presidenta y el resto. El gran esfuerzo que se ha hecho es no considerar esto como un elemento netamente electoral, que no sanciona absolutamente nada. Y lo que podríamos agregar es que si bien nacionalmente todos entienden que el expresidente de la República no tiene una salida ni tiene una justificación para explicar cómo es que se gastaron dinero de empresas, pues internacional, construir un andamiaje que les sostiene y que les permitirá a futuro enfrentar cualquier sentencia que se genere en Ecuador. ¿Qué significa aquello que esgrimió el Procurador General del Estado, señalando que no solamente es cohecho lo que se juzga, sino cohecho agravado? Cohecho agravado de alguna manera puede generar una mayor sanción, pero no creo que sea. O sea, creo que el discurso del señor procurador es el correcto, ¿sí? Cohecho agravado en el sentido de que existen las pruebas suficientes para señalar y establecer que Rafael Correa es el responsable de esta organización delictiva que solicitaba recursos económicos para las acciones políticas del anterior gobierno. Es decir, no solo era un tema electoral, ¿sí?, sino que con ello también pudieron solventar y financiar sus gastos necesarios para el quehacer político. Es decir, Rafael Correa podía moverse con tranquilidad por todo el país y a su vez tenía la facilidad de mover 500, 600 vehículos al lugar donde él se desplace, llevando personas, dando pagándoles un estipendio por día y entregándoles material de su sistema de propaganda y pues generando un apoyo ficticio que estaba únicamente basado en recursos generados desde la corrupción. Eso es el cohecho agravado al que de alguna manera se refiere el procurador. Y narrativamente es lo correcto, ¿sí? Porque ninguna persona, ningún abogado defensor, sea el de Rafael Correa, sea el de Vinicio Alvarado, sea el de Alexis Mera, han podido refutar ello. O sea, nadie ha tenido una capacidad clara de refutar. Lo que hemos visto en el proceso judicial es simplemente un intento constante de parar y entorpecer el proceso, sí, para alargarlo. Hemos visto eso que ha sido muy constante en los abogados, sobre todo de Vinicio Alvarado y del señor Walter Solís, sí, que aparentemente resultaría una de las personas, parece que estamos enfrentando a un ángel, ¿no? Porque según la defensa, nada tiene y nada está relacionado con el señor Walter Solís, que como hemos identificado, era una de las piezas claves para obtener los recursos económicos para el financiamiento de lo que hemos señalado. ¿Cómo acometer, licenciado Zurita? Esto quizá más desde el punto de vista del periodismo que de la justicia, que tiene caminos un poco más complejos y enredados. ¿Cómo acometer ese siguiente paso que debería darse? Las consecuencias del caso Arroz Verde o Cohechos 2012-2016, que llevaron a la entrega de gigantescos contratos públicos, millonarios contratos públicos, revisados sucesivamente, generando una cadena de compromisos y de sobreprecios que son los que han generado ese perjuicio que la Comisión Ciudadana Anticorrupción la estima en montos que realmente han hipotecado el desarrollo futuro del país. Sí, en verdad es muy vergonzoso lo que se conoce. Pero yo creo primeramente que estamos enfrentando un momento, y digo excepcional, porque por primera vez, ¿sí? Por primera vez, la justicia va a poder juzgar a las ex autoridades con abundante información y con abundantes pruebas,
¿sí? Y esto es excepcional porque lo puedo poner como ejemplo. Puedo poner como ejemplo lo que yo mismo viví. Yo, recuerde, anteriormente fui enjuiciado por Rafael Correa, y cuando se hablaba de una verdad histórica que nosotros habíamos señalado a través del caso El Gran Hermano, el fiscal antes decía, no, tiene que existir una diferenciación. Una cosa es la verdad histórica que puede estar señalado en la narrativa generada por los periodistas, pero otra cosa es la historia jurídica, ¿sí? No es lo mismo, ¿sí? Y en la historia jurídica hay que probar eso. Y bajo esas condiciones, el caso Gran Hermano, que estábamos hablando, para entonces era un proceso que descubrió 300 millones de dólares en corrupción. Acá estamos hablando por un monto mucho menor. De lo que nosotros hemos tenido acceso es de 20 millones de dólares alrededor, y de lo que efectivamente se está probando son alrededor de 7 millones de dólares. ¿Sí? Pero el caso es que existe toda la documentación de sustento para ello. Es decir, es como que si hubiésemos encontrado una vía paralela para la verdad jurídica y para la verdad histórica, ¿sí? Por eso es que a los abogados de las contrapartes y de cada uno de los defendidos les cuesta tanto estructurar un discurso que sea creíble, o sea, ni siquiera es verosímil lo que ellos hablan, ¿no? Frente a cada uno de los hechos. Y ahí las pruebas efectivamente abundan, si no solo por lo que dijo Pamela Martínez y lo que dijo Laura Terán, sino que además existen una serie de actores relacionados y cercanos directamente al ex movimiento del presidente de la República, que han demostrado, ¿sí?, a través de sus declaraciones, que existía un sistema alterno de recuperación de recursos para las campañas y para la generación de la política. Entonces, no les va a ser fácil salirse de eso. En realidad, este es el momento excepcional, en el hecho de que hayamos podido conjugar tanto la verdad jurídica como la verdad histórica con respecto a los hechos sucedidos. No va a ser fácil salir de ese caso para ninguno, y lo más probable es que efectivamente puedan ser juzgados y condenados a al menos 5 años por un delito que es imprescriptible. Ahora, obviamente, buena parte de los abogados estaba esperando que la fiscal acuse, y solo lo hizo por uno, y eso prácticamente ha desarmado aún más su capacidad de defensa técnica frente a este hecho. Así que de tal modo yo veo con esperanza, yo me siento muy esperanzado de que podamos tener hasta mediados del próximo año ya una primera sentencia que identifique cómo se dieron efectivamente los hechos, y que en al menos un año más podamos tener una juzgando a Rafael Correa para siempre, ¿sí?, por actos de corrupción. Háblenos, licenciado Zurita, algo sobre los cómplices, sobre los testaferros de este caso. Usted ha mencionado a Walter Solís. Está por allí también, y en entredicho justamente en estos días, Alexis Mera, quien a pesar de estar detenido en su domicilio, desafía y dice que me prueben que yo he sido el estratega legal de esta situación. Y allí sale también justamente el gran hermano Fabricio Correa para decirle que él tiene los correos electrónicos con los cuales va a probar. Bueno, la información en este momento es de carácter público, ¿sí? La Fiscalía ha permitido que todos los abogados tengan acceso a la misma, y allí están, pues, los correos. Y cuando Alexis Mera dice que me prueben, él parece que, o sea, actúa como que si el país desconociera que la Fiscalía tuvo acceso a su teléfono, y que desde su teléfono se pudo recuperar alrededor de 5,000 páginas en chats en que él mantenía. Es decir, fue información jurídicamente obtenida de manera correcta, de manera legal, ¿sí?, que no puede apelarse. Y allí pues existe demasiada información que identifica que él era el responsable de esto, ¿sí? Hay grupos de chats con los cuales hablaba, dejaba en evidencia cómo es que se actuaba, y la Fiscalía dejó
en público o permitió que se conozcan ciertos detalles de esos chats, que efectivamente no generan ninguna dificultad al proceso ni afectan jurídicamente a la defensa de Alexis Mera. Entonces, existe demasiada información como para identificar que él era la cabeza estructurante de este sistema ordenado y consensuado desde la cabeza principal, que era Rafael Correa. Entonces, Fabricio Correa tiene razón al decir que él tiene los chats. Claro, recordemos que él era el hermano del presidente y a pesar de que haya estado peleado desde el año 2010 en adelante, él tuvo acceso a información privilegiada y tiene información que seguramente aportará como testigo dentro de esta causa y dentro de este caso. Pero también recordemos que ahí Fabricio Correa tiene una carga personal contra Alexis Mera porque fue él quien de alguna manera insistió para retirarle los contratos que él mantenía en el gobierno. Entonces, si alguien es una piedra en el zapato para Fabricio Correa, es Alexis Mera. Entonces, puede que esto genere una condición de incomodidad y de venganza por parte del hermano del expresidente contra Alexis Mera, y bueno, pues eso ya verá si es que los abogados de las contrapartes, del abogado de Alexis Mera, que es el abogado Fausto Terán Jarrín, impugna la presencia de él en este caso. ¿Qué decir con respecto a la contraparte o las contrapartes del Estado ecuatoriano? En este caso, las empresas que según como se lo mire fueron o extorsionadas o sobornaron al Estado ecuatoriano, el papel que estas empresas jugaron. Yo creo que hay que creerle a José Concienzao Santos cuando brindó su declaración anticipada en este caso. Y él dijo una frase que evidencia cómo se estructuró este sistema. Dijo, nosotros lo único que hicimos fue ajustarnos a una estructura que ya existía y que nos permitió actuar y trabajar. Es decir, nosotros hicimos lo mismo que otras empresas ya habían hecho. ¿Qué significaba eso? ¿Sí? Significa que en el sistema Lavallato, que ha sido un escándalo para toda la región, existía una mesa ejecutiva de empresas que buscaban a los funcionarios, ¿sí? Y los sobornaban, ¿sí? Aquí sucedió todo lo contrario. Existía una mesa gubernamental estructurada y paralela que se acercaba a las empresas y las extorsionaba. Y les decía, bueno, o me das esto o no hay trabajo. Y así pues llegaron a un acuerdo vicioso que les permitió obtener los recursos económicos. Entonces, parte de allí, la estructura fue montada en el año 2007 por el propio régimen para solventar los gastos que necesitaba, y esto se fue poco a poco perfeccionando en un ámbito lejano a cualquier ética y moral del manejo de la cosa pública, y se estructuró en este sistema, ¿sí? Que ellos en primera instancia lo llamaron Fondo Solidario y se terminó convirtiendo en una caja única manejada desde la oficina de Pamela Martínez. Así que pues la estructura estaba montada desde el Estado, a diferencia de lo que sucedió en otras partes de Latinoamérica. Y pues es lo que tenemos en este momento. ¿Cuál es su opinión, por otra parte, licenciado Zurita, sobre lo que sucede con la Interpol, que no llega a emitir una boleta roja contra el expresidente Rafael Correa y sigue apareciendo en uno y en otro escenario? Realmente nadie conoce en dónde se encuentra efectivamente Rafael Correa en el día a día
en Bélgica. Acaba de regresar el director de este medio de comunicación de ese país. Nadie conoce, les interesa poco en realidad, pero nadie conoce si Rafael Correa efectivamente vive o no en ese país, pero estuvo recientemente en México vanagloriándose de su calidad de perseguido político, según él, con una serie de acusaciones y juicios que llegan ya a la treintena. ¿Qué pasa con la Interpol y Rafael Correa? Es la capacidad real que tiene el movimiento Alianza País de moverse internacionalmente. Ellos en verdad tienen una gran económica, sobre todo, de mantener y conjugar relaciones con un sector intelectual muy importante de Europa, que les permite generar y hacer presión en todo el mundo a favor de Rafael Correa y otros gobiernos similares. Es como que se hubiesen formado un muro internacional de gran potencia, de gran poder, en el cual han permitido que su criterio siempre salga fortalecido. Y eso va a ser un problema para el futuro, para el Ecuador, porque esta estructura, que es muy poderosa, es muy grande, más que grandes, hay una gran cantidad de organizaciones no gubernamentales de condiciones de centro-izquierda y de izquierda en Europa, que son favorables al criterio del presidente y que no conocen en verdad la realidad del país, y que bajo esas condiciones lo que hacen es apoyar, y esa es una de las razones por las cuales se ha hecho tanta presión internacional para evitar que Rafael Correa obtenga una boleta internacional de captura a través de Interpol. Interpol creo que tiene la capacidad de escuchar muchas voces a nivel internacional y ha identificado que puede existir un proceso de persecución en contra de él, cosa que no es así. Todos en el Ecuador conocemos que no es así, pero el papel internacional es una gran debilidad del Ecuador. El Ecuador tiene una incapacidad total de enfrentar estos temas, estos hechos, y ni siquiera se ha forjado sea desde la Secretaría Nacional Anticorrupción, sea desde la propia Fiscalía, sea desde la Procuraduría, o sea desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, constituir a un comité internacional de alto nivel que viaje a los países, ¿sí? Explique la condición que se enfrenta por la fuga del expresidente, y que evidencie y que deje en evidencia en verdad las reales condiciones que tiene el país. Mientras eso no suceda, el único punto internacional de generación de política exterior es la que pueda generar a Rafael Correa a través de este grupo de organizaciones no gubernamentales. Y es en verdad, mientras fueron gobierno, mientras fueron poder, ellos establecieron relaciones con un sinnúmero de organizaciones en Europa que les sirvieron para todo tipo, porque ellos pagaban sin pena y sin miedo millonarias sumas en consultorías y en asesorías supuestamente en favor del país, y bajo esas condiciones crearon acercamientos muy estrechos con organizaciones no gubernamentales. Esto yo no lo estoy diciendo porque he escuchado, porque me han contado, no, yo lo he vivido. Yo he conversado con varias organizaciones que, cuando tuve la oportunidad de estar en Europa y presentar ponencias con respecto a mi situación personal, directores de organizaciones no gubernamentales no podían creer lo que yo les decía, ¿sí? Y desde allí hemos ido estableciendo ciertos grupos la posibilidad de contar qué es lo que sucede. Y esto es una condición de lobbying. Recuerde que yo estuve también en varias condiciones y en varias ocasiones en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y nosotros fuimos testigos del enorme lobbying que hacían grupos tratados en favor del gobierno, ¿sí? Que podían en cierto momento cambiar las condiciones reales al interior de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto es increíble, pero tenían un poder de convencimiento basado en el lobbying político internacional. Eso es lo que tiene Rafael Correa, y en eso se está gastando todo el dinero del mundo, ¿sí? Es decir, el dinero de los ecuatorianos se está gastando en este momento en constituir una gran
muralla de opinión internacional a favor de los grupos progresistas ecuatorianos en el mundo. Por eso es que no veremos nosotros la emisión de una boleta roja, de una orden de captura internacional en contra de Rafael Correa, mientras el Ecuador efectivamente no gaste dinero, ¿sí? Y tenga que constituir una comisión internacional para ello. O sea, esto no es una pelea nacional, esto es una pelea internacional. Y Rafael la está ganando afuera. Nosotros efectivamente podemos derrotarlo en Ecuador y sentenciarlo, pero él va a ganar la batalla internacional. Coincidimos con usted en que esa batalla internacional de comunicación, de información, Ecuador va perdiendo, y lamentablemente en eso tenemos también esas facetas de un gobierno debilitado. Nuevamente la revista Proceso, una de las más importantes de Latinoamérica, la más importante de México, vuelve a dar una amplia cobertura con una entrevista en su última edición al ex presidente colombiano Ernesto Samper, quien añora UNASUR y habla de la creación de una nueva organización que reemplace a la Organización de Estados Americanos, OEA, sin la presencia de Estados Unidos. Y son espacios muy grandes que le da la prensa mexicana a este tipo de expositores y a este tipo de ideas. El gobierno ecuatoriano aparece como un gobierno vil, de derecha, traicionero. Puede tener algunas de esas facetas, pero todo esto oculta y no deja ver detrás de esta bruma las realidades que este país ha vivido y las consecuencias del gobierno de Rafael Correa. Y allí está también el curioso refugio por razones humanitarias que le han dado a Carlos Ochoa, que es el último punto que quisiera rogarle que usted comente. Pues el momento ideal hubiese sido que luego de la caída de Evo Morales, Ochoa sea declarado o se le hubiese retirado el asilo político y que hubiese sido deportado al Ecuador. Obviamente conocemos las condiciones de Bolivia y lo más cercano era que veamos una salida de Ochoa del país. En primera instancia, por las cercanías, se pensaba que podía llegar a Argentina, ¿sí? Ya hemos visto que de alguna forma llegó a México y ha obtenido rápidamente el asilo político. ¿Cómo es que se da esto? ¿Sí? Hay un grupo de importantes asesores de comunicación mexicanos que también asesoraron en la Revolución Ciudadana y generaron una serie de vasos comunicantes entre equipos y grupos más pequeños, ¿sí? Y es lo que nosotros en este momento estamos observando, la capacidad de acción de estos grupos pequeños frente a los acuerdos que pueden tener estos mayores asesores que están directamente relacionados a la Casa Presidencial de México, ¿sí? Y es por eso que han obtenido con rapidez el asilo político en este país. Lo más probable es que si Rafael Correa es sentenciado, podamos ver a Rafael Correa también asilado en México y estructurando desde allí una serie de movimientos políticos internacionales en América Latina. Y sería mucho más conveniente para él estar en México, porque tiene la intelectualidad en ese país, tiene la capacidad de generar acciones mucho más directas y estar más ligado y cerca a las realidades de otros países. Es decir, que es probable que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador permite el acceso a todos estos perseguidos internacionales, pues, y desde allí encuentren un camino sólido para reestructurar una nueva vía política, que no es nada extraño, es muy probable que esto lo podamos ver. Lula está fuera, en cualquier momento, en 1 o 2 años, su condición de prisión domiciliaria terminará, ¿no es cierto? Podrá salir del Brasil. Cristina en el poder, ¿no es cierto? Y desde México se pueden pensar muchas cosas en favor de este grupo
de políticos que le ha hecho tanto daño a nuestra región. Así que, pues yo creo que las miras, los objetivos tienen que estar trasladados allá, y pues desde la opinión pública poco se puede hacer mientras no se generen procesos correctos de fortalecimiento del quehacer de organizaciones no gubernamentales y también el quehacer del trabajo periodístico, porque se puede ir a México, es un destino mucho más cercano, mucho más barato, mucho más accesible, incluso por el idioma, y hacer seguimiento, y se puede hablar con medios de comunicación y se puede hablar con organizaciones allá para tratar de neutralizarlos. Todo depende de nuestra capacidad y todo depende de nuestro interés y voluntad para hacerlo. ¿Sí? Mientras tanto no hagamos nada, pues veremos todos estos problemas desde lejos que se irán acercando y acumulando en contra de nosotros. Muchas gracias, licenciado Zurita, por habernos atendido. Les agradezco a ustedes. Declaraciones de Cristian Zurita, uno de los autores del artículo Arroz Verde y otros que han llevado a las organizaciones de justicia de Ecuador al juicio que entra ya en una etapa culminante, sobornos 2012-2016.